porque bendice o no bendice a la congregación. Según los Corintios, al igual que el estómago necesitaba ser satisfecho entonces con la comida, el cuerpo necesitaba ser satisfecho con ese tipo de inmoralidades. Esto significaba que pensaban que el deseo de inmoralidad era tan natural como comer o como beber. Era natural. Ellos decían, sí, Dios creó todo esto, ¿sí? Pero todo tiene un uso correcto. Todo tiene un uso correcto dentro del plan de Dios. Las cosas se usan para que funcionen y sean de bendición dentro del plan de Dios. Si las cosas las usamos fuera del plan de Dios, se distorsiona absolutamente todo. Por lo tanto, algunos creyentes en Corinto pensaban que podían hacer lo que quisieran, ya que eran libres en Cristo. Bueno, si Cristo nos hizo libres, entonces vamos a vivir la vida como mejor nos parezca. Sobrepasaron todos los límites, trataron de justificar sus pecados, diciendo que todo le era lícito para ellos. Los corintios confundían la libertad con el libertinaje. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Es lo que Pablo le escribe a los Gálatas, por ejemplo, que se habían ido al otro extremo, ya no andaban en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Y miren lo que les dice ahí en Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. No hay nada más lindo que la verdad. Cuanto más llenos de la verdad estemos, más libres vamos a vivir. Y Pablo dice, ustedes fueron llamados a libertad. Y ahora les advierte, les exhorta. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Eso es lo que hacían los corintios. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. Usan esa libertad como un pretexto para la carne. Y ya no tienen dominio propio. Cuidado con la carne, que nos gobierna, que nos domina. La pereza, el desgano, el desinterés de no estar en las cosas del Señor. Tenemos que ejercer dominio propio. ¿Sí? Tenemos libertad, pero para obedecer a Cristo, para andar en la ley de Cristo. Y Pablo después remata allí en Gálatas 5:13, si no servíos por amor los unos a los otros. Si no servíos por amor los unos a los otros. De ahí que Pablo entonces le responde, mas todas las cosas no me convienen. Por eso Pablo les dice ahí, si no hay problema que ustedes hagan lo que quieran, pero tienen que tener cuidado, no todo me edifica. Entonces cuando yo voy a hacer algo, hermano, tengo que pensar, ¿esto me edifica a mí? ¿Edifica a mis hermanos? ¿Edifica a la iglesia o no la edifica? Porque ese es el propósito de Dios como miembro del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros sea para edificación en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener siempre ese cuidado. ¿Esto que yo hago edifica a la iglesia o deja de edificar a la iglesia donde Dios me ha puesto? Esa entonces es la primera respuesta de Pablo al lema de los Corintios, todo me es lícito. Ese era el lema de los Corintios. La respuesta, mas no todo conviene, o como también les dijo en 1 Corintios 23, no todo edifica, significa que para el cristiano no todas las cosas siempre son de provecho. No todas las cosas siempre son de edificación. Si no estamos ejerciendo dominio propio en nuestra vida, aún las cosas que son buenas y que son lícitas, a la larga son de tropiezo, hermano. Si yo no uso el dominio propio, aún las cosas que me son lícitas, a la larga me son de tropiezo. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con todas esas cosas y yo tengo que dominarlas y no dejar que esas cosas me dominen a mí. Yo tengo que dominar la pereza, no que la pereza me domine a mí. Porque si la pereza nos domina, no vamos a orar nunca, no vamos a evangelizar nunca, no vamos a hacer nada para el Señor, ¿no? Tengo dominio propio, tengo que vencer la pereza, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Aún las cosas que pueden ser lícitas si no están usadas con dominio propio, a la larga son de tropiezo. Es interesante ver cómo el apóstol menciona no todo conviene y no todo edifica, lo cual hace referencia no solo a nosotros, sino también a nuestro prójimo. Es decir, lo que no me edifica a mí, entonces tampoco va a edificar a los hermanos. Y lo que me edifica a mí va a edificar a los hermanos, porque somos un cuerpo. Y tenemos que pensar así, hermano. Si algo te está siendo perjudicial a ti, a la larga va a ser perjudicial para el cuerpo.
Y si algo es de bendición para tu vida, la larga va a ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la familia pasa lo mismo. En la familia somos un núcleo, una unidad, en nuestro hogar. Si algo no es de bendición para mí, en mi familia, tampoco lo va a ser para mi familia, va a afectar a mi familia. Y con la iglesia pasa lo mismo. Por eso tenemos que erradicar el yoísmo de nuestra mente. No somos yo, somos nosotros. Somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Tenemos que tener eso en cuenta, nuestro prójimo. Está claro que las decisiones o actos que hagamos como creyentes no solo nos afectan a nosotros, sino que también al cuerpo de Cristo. Y esa situación era la de algunos cristianos en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, ellos decían, bueno, para mí todo me es lícito, pero Pablo dice, cuidado, no te dejes dominar de esas cosas lícitas, porque a la larga son de tropiezo. Por eso Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, sino que tenemos que ejercer el control absoluto sobre las cosas. Pablo hace un uso de lenguaje ahí de palabras que en realidad está de acuerdo con la expresión, Pablo, todo me es lícito, pero después la pone en su debido lugar. ¿Cuándo todo me es lícito? Cuando todo lo lícito no me está dominando. Porque Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Sí? No hay problema. Todo te es lícito, mientras eso lícito no te empiece a gobernar, a dominar. En realidad, hermano, el exceso de libertad, que no es otra cosa que una libertad fuera de contexto, puede conducir a menudo a la esclavitud. Ya no dejamos de andar en esa libertad porque Cristo nos hizo libre y empezamos a ser nuevamente esclavos de diversas cosas. Esto es lo que ocurría en los corintios. Defendían para sí mismos un tipo de libertad que los ponía bajo esclavitud de las prácticas pecaminosas. Por eso el apóstol Pablo dice por segunda vez, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. En otras palabras, estaba diciendo que realmente tenía autoridad para hacer todas las cosas, pero empleando un juego de palabras ahí, subraya que no se dejaría dominar de ellas, sino que él iba a tener autoridad sobre aquellas cosas para que no lo esclavizaran el apóstol Pablo. Y en el versículo 23 del capítulo 10, ahí vemos también que en ese versículo hay una repetición de lo que Pablo ya había dicho antes, en el 6.12, pero está en otro contexto. 10.23 está en otro contexto, que es el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Porque no solamente en el culto de Afrodita se practicaban todo tipo de inmoralidades sexuales, sino que había carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué hacían con esa cantidad de carne después del culto pagano? Se vendía y se comía. Por eso Pablo le va a decir, lo que vendan en la carnicería, le dice a los corintios, no preguntan nada por motivo de conciencia. Así que en ese contexto es el que está otra vez la frase en el capítulo 10, versículo 23. Si bien puede admitirse que era estrictamente lícito participar de esa carne, había fuertes razones por las que era inconveniente y esas razones debían ser suficientes para participar de aquel acto. Eso es lo que Pablo dice en los versículos 25 al 32 del capítulo 10. 25 al 32. Dice allí, de todo lo que vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque si ellos preguntaban, iban al que vendía carne, preguntaban, che, ¿este asado fue sacrificado en el templo? Ah, sí. Entonces, por motivo de conciencia, dice Pablo, cómprelo, páguelo y cómalo. Ore por ese alimento y cómalo. Y Pablo dice ahí, citando uno de los salmos, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, este no es creyente, es un incrédulo, y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comer, sin preguntar nada, otra vez por motivo de conciencia. Entonces, si usted le va a preguntar era un incrédulo, se supone que él es incrédulo y adoraban todos a Afrodita allí, y todos participaban de las comidas y los manjares de Afrodita. Entonces, si te va a invitar, no preguntes absolutamente nada. Da gracias a Dios, orá por los alimentos, santificarlos por la oración y comerlos.
Porque si llegas a preguntar, entonces mejor no participar absolutamente de nada, justamente por motivos de conciencia. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces ya no lo comas, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si daba gracias y lo iba a comer. Eso es lo que hicieron con Jesús, por ejemplo, cuando el Señor se metía a comer a la casa de los pecadores y los fariseos le bajaban el hacha al Señor. Este se junta con los pecadores y con ellos come. Por eso decían que el Señor era un comilón, y un glotón, y un bebedor. Y luego Pablo dice, si pues coméis o bebed, o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el fundamento de nuestra vida. Todo lo que hagamos tiene que ser en el marco de la gloria de Dios y en comunión con el Señor. Y luego dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, el pasaje que hoy les leía, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Tenemos otra vez el tema del dominio propio, a la hora en el caso de la comida. Bueno, si ellos sabían, entonces mejor no participar. Y si no, que comieran calladamente lo que se les ponía delante. Vamos a seguir otro poquito más, dándole un poco más de contexto a esto. Por lo tanto, la enseñanza de ambos versículos es muy clara, hermano. La verdadera libertad solo se produce cuando ninguna de las cosas sobre las que tenemos legitimidad y autoridad ejerce dominio sobre nosotros. Ser verdaderamente libre no significa no estar nunca sujeto a las leyes naturales y morales, ¿verdad? La libertad es hacer lo que debo, no hacer lo que quiero. Por eso ser libre no es, no, yo no me someto a nada ni a nadie. No, libertad es hacer lo que uno debe, no hacer lo que uno quiere. Eso es ser verdaderamente libre. Por eso les decía recién, ser verdaderamente libre no significa no estar nunca sujeto a las leyes naturales y morales. De lo contrario, eso se transforma en libertinaje. Si no me sujeto a nada ni a nadie, no solamente soy un rebelde, sino que soy un libertino. Y la Biblia condena eso. Libertad es hacer lo que debo, no hacer lo que quiero. Ya se transforma en un libertinaje. Y es lo que dijo el famoso comentarista bíblico William Hendrickson. Él escribe que una persona puede ejercitar la libertad cristiana libremente en todas las cosas, siempre que se produzca en comunión con Cristo. Ese es el tema más central. Es decir, cuando yo vaya a hacer algo, tengo que pensar siempre en mi comunión con Cristo. Esto agrada al Señor, esto lo aprueba el Señor, esto es de bendición o no. Todo lo que yo hago tiene que ser en comunión con Cristo. ¿Cómo sé? Bueno, si está de acuerdo a la voluntad del Señor Jesucristo. Por eso tengo que conocer la voluntad del Señor. ¿Sí? Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser medido por eso. Si está en comunión con Cristo, entonces le damos para adelante. Esta comprensión debe regir nuestra vida en todos los aspectos. En todos los aspectos. En todo, hermano. Todo tiene que ser medido por eso. Lo que voy a ver, ¿edifica o no edifica? ¿Está en comunión con Cristo o no? Lo que voy a hablar, ¿edifica o no edifica? ¿Está en comunión con Cristo o no? Lo que voy a escuchar, ¿edifica o no me edifica? ¿Está en comunión con lo que Dios dice o no? Esa es la vara de medir todas las cosas. Todas las cosas. Por ejemplo, a veces los muchachos más jóvenes preguntan en la iglesia, pastor, ¿puedo ir a un baile el fin de semana? No podemos prohibir porque no somos legalistas. Hay que hacerlos pensar. ¿El baile te edifica como creyente? ¿En qué te edifica? Dame una razón y yo te doy la aprobación. Si vos me das una razón bíblica y no, y bueno, Cristo iría, todo se tiene que hacer en comunión
Un grito. ¿Puedo usar minifalda, pastor? ¿Te edifica eso o no te edifica? ¿Qué dice Cristo de eso? ¿A quién vas a agradar? ¿A los ojos humanos o a los ojos de Dios? Esa es la vara de la libertad cristiana, hermano. Pastor, ¿puedo escuchar música secular? Lo mismo. ¿Esa música te va a edificar espiritualmente? Y se quedan pensando, pero es linda, no es mala, pero sí, pero ¿te edifica o no te edifica? ¿Qué dice Cristo de lo que están cantando allí? ¿A quién le cantan? ¿Cantan para la gloria de Dios o exaltan las pasiones del ser humano? Entonces, es hacerles pensar, no es prohibirle las cosas, sino darles el fundamento y que empiecen a razonar de esa manera. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar en comunión con Dios. Por eso uno puede hacer lo que quiere, pero dice Pablo, pero no todo me edifica. Ese es el problema. Nosotros tenemos que buscar lo que edifica. Mismo que el oficio, lo mismo que el oficio. Exactamente. ¿Eso me edifica o no me edifica? ¿Dios lo aprueba o lo desaprueba? Bueno, para eso, hermanos, tenemos justamente el dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé que no es fácil porque esto se va desarrollando a medida que uno va madurando espiritualmente. Si no, nunca vamos a tener ese control, ese dominio propio. A medida que el viejo hombre, nos vamos despojando del viejo hombre, entonces el nuevo hombre se va fortaleciendo y vamos ganando terreno, vamos ganando batallas. Yo sé que no es fácil. Y si prohibimos, es mucho peor. Eso lo tiene que hacer el creyente a conciencia, con la ayuda, el auxilio, la asistencia del Espíritu, de la congregación, apoyando. Pero tenemos que ser así como dice Pablo, como Pablo le enseñó a los corintios. Sí pueden hacer lo que quieran, pero tengan cuidado, porque no todo edifica. Uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Si te está dominando algo, entonces eres un esclavo de eso que te domina. Eres un esclavo de eso que te domina. Es así. De la misma forma, otra vez citando Calvino, menciona que si algo está permitido por Dios, en otros aspectos se convierte en algo ilícito si no es conveniente para nuestro prójimo. Eso es otra cosa. Lo que yo voy a hacer, ¿es conveniente para mi prójimo? ¿O va a perjudicar a mi prójimo? Porque si va a perjudicar a mi prójimo, entonces me voy a restringir en mi libertad que Cristo me ha dado y no lo voy a hacer. Y yo sé que es de tropiezo a los hermanos de la iglesia, no lo voy a hacer. Y yo sé que por mi conducta los hermanos están siendo ofendidos o los hermanos están siendo dolidos por mi conducta, entonces no lo hago. Pero para eso tengo que tener dominio propio y tengo que tener una mentalidad de rebaño, de ovejas, no de llaneros solitarios. Y eso le pasa a la mayoría, que pensamos por nosotros y no pensamos por los demás, por lo que yo haga por los demás. Miren lo que dice Pablo acá también en el contexto de toda esta enseñanza en el capítulo 8, 1 Corintios 8, versículo 3, hermano, más claro imposible. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si el hermano se ofende, acá está comida en el contexto, pero en otro contexto es otra cosa, entonces no lo voy a hacer. Si estoy siendo de tropiezo a mis hermanos, no lo voy a hacer. Y yo veo que hay gente de repente en las iglesias que causa cierto tropiezo y no se duele. No está pensando de esa manera, que está afectando a la iglesia del Señor. Y Pablo lo dice claramente. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, es decir, de tropiezo, entonces no comeré carne jamás. ¿Cuál es el propósito? Para no poner tropiezo a mi hermano, al débil a la fe, al que tiene una conciencia frágil, porque nosotros no estamos para agradarnos a nosotros mismos, estamos para agradar al Señor en primer lugar y luego para beneficiar al cuerpo de Cristo. Eso es fundamental. De esta forma, hermanos, aunque tenemos libertad, en todas las cosas debemos hacer uso solamente de las que nos edifican, aquellas que realmente son de bendición para nuestra vida y también para la de nuestros hermanos. No seamos egoístas, no pensemos en egoísmo, pensemos en el cuerpo de Cristo. Volviendo un poquito
poquito para atrás, en Romanos capítulo 14, Pablo aplica el mismo principio a los romanos. Yo algo les cité hoy, pero quiero leer un pasaje en Romanos capítulo 14. Ese versículo Pablo trata el tema de el débil en la fe. Vieron que en el versículo 1 del capítulo 14 Pablo dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos, no todos tienen el mismo entendimiento y la misma madurez que yo, ¿no? Y yo entiendo, yo me tengo que hacer como el inmaduro. El inmaduro no se puede hacer como yo. El débil en la fe no se puede hacer como yo, pero yo sí me puedo hacer como el débil en la fe. Entonces vamos a evitar cantidad de encontronazos. Y de lo que dice Pablo ahí, cómo empieza este capítulo 14. Recibir, ¿cómo viene un débil en la fe? Mira, yo he tenido que aguantar cada cosa con recién convertido, cuando vienen a la iglesia con cualquier, me salen con cualquier disparate a veces, y uno entiende que no tiene el entendimiento. De repente es un bebé espiritual recién nacido, y uno tiene que, no podemos contender, pero sos un hereje, me venís con estas cosas. No, pará. Entonces uno de a poquito, con paciencia, con doctrina y paciencia, como dice Pablo a Timoteo, porque viene con cualquier cosa, viene hasta que Dios no empiece a transformar su manera de pensar. Uno tiene que hacerse como ellos. Ellos no se pueden hacer como uno, no se puede. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Mire lo que dice en el versículo 17 al 21 ahora Pablo. Porque el reino de Dios, el tema era la comida, que también el que no comía carne juzgaba al que comía carne, y el que no comía carne juzgaba al que no comía, y se armaba un problema. Y Pablo dice, pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios, no lo que como, dejo de comer. Todos los alimentos fueron limpios, todos los alimentos son puros, los comemos con acción de gracia. Porque el reino no consiste en lo que como o deje de comer, eso lo hacen los legalistas, los religiosos. Y Pablo dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que nos contribuye. En primer lugar, a la paz. A la paz. Esas cosas no contribuían a la paz, al contrario, se dividían por cosas como la comida. Y hoy en día ha pasado lo mismo, hermanos. ¿Saben que se han dividido iglesias por cuestiones de las comidas? Por ejemplo, se han dividido iglesias por cuestiones de la comida. Esas cosas no edifican. Usted coma lo que quiera, dele gracias a Dios y coma lo que quiera. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo estoy para edificarlos a ustedes y ustedes están para edificarme a mí y estamos para edificarnos los unos a los otros. Eso es lo que tenemos que buscar. No egoísmo. Egoísmo hay que dejarlo en la cruz. No somos yo, somos nosotros, el cuerpo, la iglesia. Buscar el bien de todos los hermanos, contribuir a la mutua edificación. Y miren lo que dice Pablo, hermanos, y yo tiemblo cada vez que leo esto. No destruyas la obra de Dios por causa, en el contexto de la comida, pero usted agréguele cualquier otra cosa ahí. Hermano, yo no quiero destruir la obra de Dios, yo quiero contribuir a la obra de Dios. Yo no quiero ser tropiezo a la obra de Dios, yo quiero ser un instrumento de bendición a la obra de Dios. Muchas veces destruimos nosotros mismos por no ejercer dominio propio, por no vivir en la plena libertad cristiana. Entonces, nosotros mismos, acá no dice el diablo, Pablo, no, vamos a ubicar las cosas en su lugar. Nosotros no tenemos que ser responsables, que muchas veces somos nosotros los que destruimos la obra de Dios por cosas tan triviales como en este caso la comida. Rompían la paz, no había edificación, andaban divididos y eso es destruir la obra de Dios. Y Pablo dice, todas las cosas la verdad son limpias, pero es más malo que el hombre haga tropezar a otro por lo que coma. Es malo que el hombre haga tropezar a otro por lo que coma. Acá coma, o diga, o haga. Si vas a hacer tropiezo, no lo haga. Si no va a contribuir a la paz y a la mutua edificación, no lo haga. Ese es el fin, edificarnos. Por eso Pablo dice allí, versículo 21, bueno es comer carne, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite, porque queremos que el hermano crezca y madure. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo lo que aprueba. Recuerden que Pablo está hablando acá en el contexto que la iglesia primitiva, después de las reuniones, se comían todos juntos. Nadie se iba a la casa, entonces nadie veía, pero de repente el hermano debe ir a la fiesta diciendo: "Ay, aquel hermano se va a tomar un vaso de vino. Mirá el hermano que recién estaba cantando un himno. Y mirá, el otro agarró un chorizo de ciervo, que es un animal inmundo, y se lo está comiendo el chorizo, no padre, pero yo no puedo creer". Y ahí ya se empezaban a pelear, y no había coinonía, no había comunión. Lo mismo pasaba cuando Pablo enseña en 1 Corintios 11, cuando nosotros leemos acerca de la cena del Señor, literalmente. El culto, hermano, era muy extenso. Los domingos estaba toda la familia. Venía gente y se pasaba mucha hambre porque ahí hacían una sola comida y después tenían que irse. Por lo tanto, festejaban los ágapes. Los ágapes eran las reuniones después del culto. A veces un culto, hermano, duraba 6, 7, 8 horas. Un culto. Ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Y más cuando los visitaba algún apóstol o cuando había algún hermano que realmente era elocuente en su explicación. Ahí se explicaban las escrituras y pasaban horas. Bueno, tenemos el ejemplo de Pablo en el libro de los Hechos, cuando se acuerdan que estaba en un segundo piso y estaba un tipo en la ventana y se durmió y se cayó y se mató, y oraron y lo subieron para arriba, y Pablo siguió el sermón hasta que amaneció. Eran muy largos. Y después, ¿qué hacían? Después hacían la cena de comunión y ya partían el pan y la copa. Y festejaban, celebraban, conmemoraban la cena del Señor. Lo hacían todos los domingos. Y comía toda la iglesia. Por eso Pablo dice: una vergüenza, dice a los corintios, que cuando se va a poner la mesa, algunos ya están borrachos. Se ve que se iban para la cocina en el culto y ya seguro. Y los otros que hacían: no, esto lo traje yo de mi casa. Y Pablo dice: no, compártalo con el hermano que no tiene nada, no sea egoísta. Dice, por eso dice: no tienen casa ustedes con que puedan comer. Pablo es impresionante, hermano, la sabiduría práctica que Dios le había dado para ordenar en esos años de eso. Y acá en este contexto de la comida es lo mismo. Se terminaba el culto y se empezaban a sentar todos. Y ahí se empezaban a mirar después del culto. Mirá, fulano ya se ha tomado 2 vasos de vino. Este es un viejo borracho. Mirá aquella vieja cómo toma vino. Esta es otra vieja borracha. Y ahí se empezaban a jactar. Y Pablo dice: no, muchachos, están destruyendo la obra de Dios. Entonces les dice: bueno, si ustedes saben que los hermanos estos más nuevos se ofenden cuando los ven tomar vino o comer carne, entonces no tome vino ni coma carne delante de ellos. No ofenda la conciencia del más débil. Ese es el principio. Y para eso hay que tener dominio propio y mucha humildad, por supuesto. Mucha humildad, porque no nos agradamos a nosotros mismos, sino a nuestros hermanos. Y en el 15, capítulo 15, y voy a terminar por acá, versículos 2 y 3 del capítulo 15 de Romanos, dice: así que los que somos fuertes, se incluye Pablo. Un hombre fuerte, ¿qué es un hombre fuerte? Un cristiano que ejerce el dominio propio. Eso es un fuerte a la fe. Un hombre que entiende realmente su libertad cristiana, hasta dónde va su libertad. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso nos habla de inmadurez espiritual, cuando nosotros no queremos agradar a los demás sino a nosotros mismos. Eso es un síntoma de inmadurez espiritual. Entonces dice en el versículo 2: cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. Por supuesto, yo no voy a agradar a mi prójimo lo pecaminoso, jamás. Jamás voy a quedar bien con él, por no. Las cosas en su lugar, sino en lo que es bueno para edificación. Ese es el principio, para edificación. Y para eso necesitamos el buen uso de la libertad. Y para usar de la libertad cristiana tenemos que tener dominio propio. De lo contrario, nunca vamos a andar en esa libertad cristiana. Nos vamos a ir a un extremo, nos volvemos legalistas o nos volvemos libertarios. Veo que está muy de moda hoy en día, tristemente, el liberalismo teológico. Bueno, nos vamos a un extremo o al otro. Tenemos que tener dominio propio. Dominio propio. ¿Para qué? Bueno, para que mi libertad sea para edificación del cuerpo de Cristo. No pensar en uno mismo, sino en los demás. Eso es fundamental. Y eso lo da el crecimiento espiritual. Si uno no crece espiritualmente, no vamos a ejercer nunca dominio propio.
vamos a ir siempre a un extremo o al otro, a un extremo o al otro. Y nosotros tenemos que procurar caminar por el camino angosto. El camino angosto. La línea es muy fina. A veces nos desviamos para un lado, para el otro. Hermanos, que Dios nos ayude a crecer, a madurar y a ejercer dominio propio, que es de tanta bendición, no solamente para nuestra vida en particular, sino para toda la congregación. Porque cuanto más ejerzamos dominio propio, mucho mejor va a crecer toda la congregación. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, te alabamos.